Continuamos para ver el procedimiento que instauran cada uno de los comités convencionales previstos en los diversos tratados de derechos humanos para vigilar el cumplimiento de estos instrumentos. El paso 1. El Estado entrega un informe. ¿Sí? Así se inicia el proceso con la entrega de este informe. El Estado debe de presentar una información detallada sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones contenidas en el Tratado Internacional. A partir de la entrega correspondiente del informe, el comité establece una fecha cierta para la sesión de diálogo interactivo. Es un mecanismo que se establece para intercambiar puntos de vista en relación con el siguiente paso, que tiene que ver con la conformación de un grupo de trabajo para la redacción de cuestiones, ¿sí? Este segundo paso: se integra un grupo de trabajo dentro de cada comité, un comité de expertos. Este grupo de trabajo se encarga de redactar una lista de cuestionamientos sobre situaciones que no fueron comprendidas o que quedaron poco claras en el informe correspondiente, con la finalidad de que en la fase de sesión de diálogo interactivo con el Estado, pues el Estado tenga la posibilidad de dar respuesta a estas cuestiones. Aquí la sociedad civil juega un papel importante, porque la sociedad civil también puede enviar informes adicionales a el comité para que el comité también proceda a tenerlo en cuenta y redacte las cuestiones que correspondan. El paso número 3. Existe una respuesta del Estado de la lista de cuestiones. Se espera que esta respuesta se dé antes del diálogo interactivo. En cuanto se redactan las cuestiones, estas son publicadas en la página de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y bueno, y se espera que el Estado responda de manera escrita a cada una de las cuestiones. El paso 4. Envío de informes alternativos al comité. Con la publicación de la fecha del diálogo interactivo, se abre también una fase para que la sociedad civil presente informes alternativos sobre la situación de los derechos humanos relacionados con ese tratado que están realizando en el país que corresponda, que bien puede coincidir o no con la presentada por el Estado, o bien contener cuestiones completamente diferentes, ¿no? Maestro, ¿a sí. quién se refiere como sociedad civil y por qué medio puede hacerlo? Organizaciones de la sociedad civil, grupos de defensores de los derechos humanos, las personas en lo individual, lo pueden hacer. Cualquiera que lo solicite. Sí, así es. ¿Y por qué medio lo usas de llegar? Pues los medios convencionales puede ser comunicación electrónica, fundamentalmente ya todo se maneja por comunicación electrónica. Todo esto, por ejemplo, desde las listas de cuestiones, ahí en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ahí encuentran todo el material disponible. E incluso también todo esto se publica en estas páginas para que ustedes puedan acceder a través de los medios electrónicos. No existe, es uno de los mecanismos más eficaces con el uso de las nuevas tecnologías. ¿Y cómo participa la Comisión Nacional? La Comisión Nacional, ahorita, de ninguna manera. Ahorita no. O sea, vean cómo está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo, en lo particular, tengo muy mala percepción de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, por la forma en que fue designada la titular, sin reunir requisitos legales, ahí alterando el procedimiento, ¿sí? Pero también se esperaría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudiera intervenir. ¿Por qué no? Sí, es el ombudsman, debería de hacerlo. El paso 5, se da un diálogo interactivo con el Estado. Bueno,
Este diálogo se lleva en la sede del comité en Ginebra y tiene más o menos un periodo de duración de 6 horas, divididos en 2 sesiones de 3 horas cada una. Y bueno, en esta sesión de diálogo interactivo se le da la posibilidad al Estado de responder sobre las listas de cuestionamientos, abundar en situaciones que le pida el comité de expertos, y de tal manera que los miembros del comité también estén en condiciones de hacer preguntas y realizar recomendaciones al Estado. El paso 6, observaciones finales. Esta viene luego del diálogo interactivo, ¿sí? El comité de expertos procede a formular una serie de observaciones con recomendaciones, señalando las situaciones que ameriten una urgente atención, e incluso puede establecer mecanismos para darle seguimiento puntual a cada una de las observaciones de acuerdo a la urgencia del caso, ¿no? Incluso se pueden establecer periodos de revisión de esas observaciones de 1 o 2 años, como lo es el caso de la CEDAW. Bien, ya nos desviamos un poquito, pero está interesante, ¿no? Bueno, eso las observaciones finales, ¿no? El paso 6 y finalmente el paso 7, la implementación y seguimiento luego de la publicación del informe con observaciones finales. Se abre para el Estado un periodo para implementar estas recomendaciones y bueno, ya cuando corresponda presentar el otro informe, que es al cabo de 4 años, tiene una periodicidad de 4 años, el Estado debe de informar de los avances y seguimiento que le dieron a esas observaciones finales contenidas en el informe correspondiente. Ese es el compromiso y se verifica que se hayan cumplido, que se hayan satisfecho. Aquí traía un ejemplo de un resumen de la observación que realizó en el año 2018 el Comité para garantizar el Tratado de Discriminación para eliminar y erradicar toda forma de discriminación en contra de la mujer, que le hizo a México el comité correspondiente, el CEDAW. Fíjense, las recomendaciones enfatizan la necesidad de un proceso de armonización legislativa a los 3 niveles, federal, estatal y municipal, para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. Este es un tema prioritario, una observación que realizó la CEDAW. También subraya la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito, y tomando como línea de base los estándares de seguridad social. Pues es un hecho innegable, bueno, que las mujeres no tienen las mismas posibilidades de los hombres para acceder al mercado laboral, y si es que acceden, lo hacen en condiciones también menos ventajosas que las que tienen los varones. Y adicionalmente, el comité da un espacio importante a las políticas de prevención desde el sector educativo para acabar con la violencia y los estereotipos sexistas. Un tema pendiente, entre otras, y resalta la urgencia de garantizar los derechos de las poblaciones de mayor riesgo de vulneración, tales como la población LGBTI, las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres rurales, las defensoras de derechos humanos y las periodistas. E incluye por primera vez recomendaciones específicas para México sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, ¿no? Un resumen de lo que contiene la última evaluación que hizo este comité en el año 2018. Ustedes pueden acceder desde la comunidad de sus hogares a la información de estas observaciones de cada uno de los comités. Si a ustedes, por ejemplo, ¿a quién se dedica la investigación aquí? ¿Sí? Aquí tienes material de primera mano para acceder a cualquier información relacionada con tu tema de investigación. ¿Sí? Bien.
¿Qué función cumple la sociedad civil durante estos exámenes? Ya dijimos que la sociedad civil cumple también una función bien importante, ya que aporta información a cada uno de los comités que les permite tener un entendimiento más amplio, más claro, más comprensible sobre la situación de los derechos humanos relacionados con el tratado correspondiente. Por esta razón, la sociedad civil puede y debe participar, ¿no?, en el informe que rinda el Estado. Ya vimos, tienen la facultad de presentar informes alternativos que pueden o no coincidir con los que presenta el Estado. Presentar, tomar el derecho a la palabra que los comités dan a la sociedad civil y participar también en el proceso de implementación y seguimiento. Otro de los órganos relevantes es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este fue creado en 1973 mediante esta resolución 48141 de la Asamblea General. Y bueno, su equipo de trabajo integra la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en resumen, ¿de qué consiste su mandato? En proteger y promover el uso y disfrute de todos los derechos humanos, ya sea de civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, con miras de mejorar su protección y promoción. En resumen, esa es la función de la oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos, y a través de algunas de sus divisiones presta auxilio a los mandatos temáticos o a los mandatos de país, que son procedimientos especiales que desarrolla el Consejo de Derechos Humanos para vigilar la situación de los derechos humanos en el mundo. Por lo que respecta al Consejo de Derechos Humanos, tiene sus antecedentes desde 1946. La Comisión de Derechos Humanos era el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de todos los asuntos relativos a los derechos humanos en el mundo. Y bueno, aquí se congregaban todos los países, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos. Estaba compuesta en sus orígenes por 53 Estados miembros, y en sus sesiones también participaban estados observadores y representantes de organizaciones no gubernamentales. Y la comisión fue sustituida por el Consejo, el actual que tenemos, el Consejo de Derechos Humanos, en el año 2006. Esta resolución 60-251 de la Asamblea General de fecha 3 de abril de 2006. Y asume estas funciones. ¿Qué facultades? Promover el respeto de todos los derechos humanos para todas las personas, ocuparse de situaciones de violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones a los países, promover la coordinación de organismos de derechos humanos y la incorporación de estos a la actividad general del sistema de Naciones Unidas. Fíjense, promover la educación y el aprendizaje de los derechos humanos como otra atribución relevante del Consejo, la prestación de asistencia técnica y asesoramiento a los estados con su consentimiento, servir como foro de discusión de todas las cuestiones relativas a los derechos humanos, formular recomendaciones a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos, promover el cumplimiento de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos, hacer seguimiento a los compromisos y objetivos relativos a los derechos humanos que emanen de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, contribuir a la prevención de las violaciones a los derechos humanos mediante diálogo y cooperación internacional, responder con prontitud las situaciones de emergencia en derechos humanos y cooperar en la esfera de derechos humanos con gobiernos, con organizaciones regionales, con instituciones nacionales, instituciones de derechos humanos nacionales y la sociedad civil en general. ¿Cómo se encuentra conformado? Por 47 estados, y se encuentra distribuido geográficamente en diferentes regiones, ¿no?
Sus miembros son elegidos por periodos de cada 3 años, pueden ser electos para un periodo inmediato y hasta ahí tienen la limitante. Y los asientos se reparten de la siguiente manera. Miren, los estados de África tienen 13 representantes, los de Asia 7, los de Europa Oriental 6, los de América Latina y el Caribe 8, y los de estados de Europa Occidental y otros tienen 7. Y la membresía del Consejo pues implica una responsabilidad muy grande de establecer un compromiso de respeto de altos estándares de protección de los derechos humanos. Ahora veamos los países y hasta qué periodo. Vean, México forma parte del Consejo de Derechos Humanos hasta este año. ¿Sí? Afganistán, Angola, Australia, Chile, Congo, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Eslovaquia, España, Ucrania, Argentina, todos estos. 47 países en total forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Aquí en América Latina y el Caribe, ¿cómo se elige para tener nada más 8? Los elige el Consejo de Derechos Humanos, los designa. Pues por designación. Sí, por designación. Bueno, por la Asamblea General, sí, de Naciones Unidas. Y son 8 los asientos que corresponden a América Latina y el Caribe. 3 años, pudiendo ser ratificado por otro periodo de 3 años, y hasta ahí llega el mandato. Venezuela, ¿quién se iba a imaginar, verdad? Por todo lo que nos llega de noticias de la situación que hay en Venezuela. Hasta el 2022. ¿Cuáles fueron los encargados de venir a ver lo de los 42 sin apariencia? Los 43. Más uno. Sí, en el Consejo de Derechos Humanos hay procedimientos especiales. Porque no les hacen caso, ¿no? Relatores, expertos independientes o un grupo. Puede ser una sola persona, un grupo. Oye, doctor, pero en ese sentido, cuando vienen expertos internacionales, no se puede alegar que es inconstitucional porque los extranjeros no pueden intervenir en asuntos Firmó el tratado del de país. Sí, pues es que esto deriva de los compromisos internacionales que se cumplen de buena fe, ¿no? Es una regla del derecho internacional. Lo mismo se podía alegar por el cumplimiento de otras series de compromisos, incluso relacionados con la emisión de sentencias de los tribunales internacionales, y el Estado no puede alegar una intromisión indebida. ¿Por qué? Porque ya firmó, ya suscribió el tratado y se comprometió a cumplirlo de buena fe, ¿sí? Esa es una de las consecuencias, pero realmente el nivel de cumplimiento pues no es el que esperábamos, no es el idóneo, no es el aceptable. Por lo tanto sí hay que acentuar más. Que puede haber 1000 consejos para comunicar lo que hacen ver aquí, Sí. pues con eso de elección. Hasta los escuchan. Sí, sí, sí. Sí. Bueno.